¿Por qué usted nunca se mostró tan molesto o tan alterado con la base militar de Manta, con el presidente Rafael Correa? Tuvo durante todo su primer periodo el presidente Rafael Correa la base militar de Manta y usted nunca dijo nada, y esa sí era una base militar de Estados Unidos. Tú tienes que considerar el marco geográfico, geopolítico e histórico de lo que me estás preguntando. El presidente Correa yo lo conozco desde mucho antes de ser presidente. Es decir, usted confía en el presidente Correa, pero no en el presidente Uribe. Déjame terminar la primera pregunta. Yo conozco a Correa desde mucho antes de ser presidente. Y ya yo sabía que Correa, y así me lo dijo en privado y lo dijo en público en la campaña electoral, que al llegar él a la presidencia iba a comenzar a revertir la base de Manta como base operacional para tropas de Estados Unidos, y mira que lo ha cumplido con su palabra. ¿Cómo tú me vas a pedir que esté en contra de Correa? Pero estuvo un periodo entero con la base de Manta, la base, como usted dice, gringa, allí en territorio ecuatoriano, y supongamos que desde allí, si son bien fundados sus temores, desde allí lo pudieron espiar. ¿Y que tú crees que Correa iba a llegar a declararle la guerra a Estados Unidos y a romper un convenio firmado entre dos estados? Entonces, ¿por qué usted quiere que Colombia haga eso? Él tenía que esperar que se venciera un convenio, ¿verdad? Ahora es muy distinto lo que está pasando en Colombia. Usted no puede pretender que el presidente Uribe rompa un convenio que viene desde hace mucho tiempo con Estados Unidos. El convenio del que se está hablando es un convenio nuevo. Ahora que ustedes... No, no es nuevo. Ah, bueno, allá que tú quieras decir que yo soy un árbol, está bien, dilo pues. Presidente Chávez, es un convenio que viene desde hace mucho tiempo y que va a tener unos refuerzos, pero no es un convenio nuevo. Sigue diciéndolo pues, queda muy mal, te lo repito. Y no son bases militares de Estados Unidos en Colombia, son bases colombianas con presencia militar de Estados Unidos. Eso es un chiste, lo que tú estás contando. Yo me río de eso. Presidente Chávez, usted ha sido capaz de movilizar tropas a la frontera. Colombia nunca lo ha hecho. Usted ha sido capaz de utilizar un lenguaje que ciertamente ha sido muy ofensivo para Colombia, y usted nos ha llamado narcoestado, y usted nos ha dicho que somos un estado inviable, y nos ha dicho una cantidad de cosas que resultan bastante ofensivas para Colombia. Cuando de pronto le pasa la calentura, si lo puedo llamar así, ¿se arrepiente de esas cosas que le dice a Colombia? Fíjate, ustedes ya tienen un empeño, algunos de ustedes, tú entre otros, de presentarme a mí como es que yo agarro unas calenturas y tal. No, yo no soy así. Allá lo que ustedes quieran hacer creer al pueblo colombiano, al que amo como al venezolano, lo vuelvo a repetir. Te voy a responder una por una esas cosas que dijiste, ¿no? Cuando yo mandé a mover unos batallones a la frontera, es cuando nos sentimos amenazados, unos batallones adicionales, pues. Fue cuando el gobierno de Colombia, el gobierno de Uribe, invadió y bombardeó el Ecuador, y además salieron a decir, en vez de decir que fue un error, salieron a decir que no, que ellos estaban usando el legítimo derecho a la defensa con el ataque preventivo. Y que en Venezuela había campamentos guerrilleros, es decir, nos estaban amenazando a nosotros. Esa fue la única razón que me llevó a mover varios batallones a la frontera, estaban amenazándonos.